aguas poder caminar, sabiendo que tu amor no fallará. Levanto mis ojos al cielo, ¿quién ha creado esto? Levanto mis ojos al cielo. Es tan grande tu poder que nunca falta una estrella. Las llamas por su nombre, las llamas a todas ellas. Es tan grande tu poder que no falta una estrella. Las llamas por su nombre, las llamas a todas ellas. Es tan grande tu poder que nunca falta una estrella. Las llamas por su nombre, las llamas a todas ellas. Es tan grande tu poder. Es tan grande tu poder que no falta una estrella. Las llamas por su nombre, las llamas por su nombre, las llamas por su nombre, las llamas a todas ellas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Lego LBN. Mi nombre es Ana Tobar y para mí es un placer poder estar acá y que juntos podamos hoy aprender lo que el Señor quiere decirnos. Y bueno, para ir entrando un poquito en el tema, quiero que me acompañen y que juntos hagamos una pequeña dinámica. Para esta dinámica, que es muy sencilla, solamente vamos a necesitar 2 vasos plásticos. Vasos comunes y corrientes que podemos conseguir en cualquier establecimiento. Y estos vasos nos van a representar a ti y a mí. Y van a representar el plan inicial con el cual Dios nos creó. Porque bueno, este es un vaso que está nuevo, que está limpio. Y Dios nos creó así. Dios nos creó puros. Dios nos creó limpios. Dios nos creó santos. Pero a medida que el tiempo va pasando, nosotros muchas veces quitamos la mirada de Dios. Y cuando quitamos la mirada de Dios, empezamos a adquirir hábitos y conductas que desagradan a Dios. Porque cuando quitamos la mirada de Dios, desobedecemos. Y la consecuencia de la desobediencia es que abrimos la puerta del pecado a nuestra vida. Y bueno, ¿qué pasa cuando tú y yo abrimos la puerta del pecado a nuestra vida? Empezamos a hacer cosas, como lo dije anteriormente, que a Dios no le agradan. Muchas veces comenzamos a mentir y mentimos porque sí, porque no, y hacemos parte de la mentira. La mentira la hacemos parte de nuestra vida. Y muchas veces también llenamos nuestra boca de malas palabras, de palabras obscenas. Llenamos nuestra boca de chisme, de murmuración, de esas cosas que tú y yo sabemos que a Dios no le agrada que digamos. Tú y yo sabemos que a Dios no le agrada que estemos hablando de nuestro amigo, pero igual a nosotros nos encanta. ¿Cómo nos encanta un chisme? Hablan de chisme y estamos nosotros. Y murmuramos, juzgamos a la persona que está a nuestro lado, pero no nos miramos a nosotros, lo que nosotros somos y lo que nosotros muchas veces hacemos. También a lo largo de la vida puede ser que tú y yo le abramos la puerta a la lujuria, empezamos a codiciar,
a mirar lo que no tenemos que mirar, a pensar en eso que no debemos pensar. Le abrimos la puerta a la masturbación, a la pornografía, y vamos adquiriendo hábitos y vamos adquiriendo conducta. También puede ser que nos volvamos infieles, adúlteros, incrédulos, que empecemos a dudar de lo que Dios ya ha dicho de ti, de mí, de lo que Dios dice en su palabra, y empezamos a cuestionar todo lo que el Señor dice. O sencillamente puede ser que nos volvamos desobedientes, y no solamente a Dios, sino que también nos volvamos desobedientes a nuestros padres, a las figuras de autoridad en nuestras vidas, nos rebelamos contra ellos y sencillamente no prestamos atención a lo que ellos dicen o a sus instrucciones. Y a lo largo de nuestra vida nosotros podemos abrir las puertas a un montón de cosas. Simplemente son unos poquitos ejemplos, pero seguramente tú tienes tus propias situaciones personales que les ha abierto la puerta y tú sabes que no le agradan al Señor. Y así somos nosotros a lo largo de nuestros días. ¿Y qué pasa cuando tú y yo desobedecemos a Dios? ¿Qué pasa cuando tú y yo abrimos la puerta al pecado? Nuestra vida va quedando así, como este vasito, con huecos, sucio, vacío. Así va quedando nuestra vida cuando tú y yo desobedecemos al Señor y abrimos la puerta al pecado. Nosotros ya no podemos usar este vaso, ya no le podemos dar el uso correcto con el cual este vaso fue creado. Este vaso lo crearon para que podamos vertir algún líquido y podamos tomar lo que sea que queramos colocar acá. Ya yo no puedo vertir agua acá, no puedo vertir nada porque se va a derramar, porque está vacío, porque está dañado, porque tiene huecos y porque ya no sirve, tengo que botarlo y sencillamente buscar un vaso nuevo. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo decimos, bueno, reconozco que esta condición en la que me encuentro hoy no es la que quiero, me siento vacío, me siento que no encajo, me siento que esto no es lo mío. Cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón y miramos y le pedimos perdón al Señor y colocamos nuestros ojos en Él, el Señor nos da otra oportunidad. Cuando tú y yo vamos con un corazón genuino y lo buscamos en nuestra intimidad diaria, cuando nosotros lo buscamos y lo conocemos a través de la palabra, Él nos da una segunda oportunidad, nos restaura y nos llena con su Espíritu Santo. En este otro vasito, tú y yo seguimos representando el vaso. A diferencia del vaso anterior, este vaso tiene agua y esta agua representa el Espíritu Santo. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios y nos arrepentimos y hacemos un cambio de actitud, aprendemos a obedecerlo a través de sus preceptos en la palabra, en su palabra, Él nos llena. Él nos llena. ¿Y sabes qué pasa? La tentación va a venir. Los momentos difíciles van a venir. Las situaciones que no queremos que lleguen, probablemente lleguen. Pero ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a mantener firmes. ¿Porque tú y yo somos buenos? No. Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Las ganas de mentir, las ganas de murmurar, las ganas de chismear, la oportunidad de ser infiel va a venir. La oportunidad de ser corrupto va a venir. Pero no va a pasar nada, porque estamos llenos de la presencia de Dios. Y es que para eso, para nosotros poder creer en las cosas buenas, para nosotros poder creer que Él lo dijo, qué es lo que dijo y qué es lo que va a hacer, necesitamos llenarnos de la presencia de Dios y necesitamos obedecer. Y esta palabra obediencia es una palabra clave en toda esta serie, porque hoy estamos en la segunda semana de la serie, Él lo dijo, Él lo hará. Y la obediencia va a ser algo que vas a escuchar a lo largo de estas 4 semanas. En la serie Él lo dijo, Él lo hará, estamos hablando o lo estamos enfocando en el libro de Josué. Y este libro trata o narra la historia de su protagonista, Josué. La historia cuando el Señor lo llama, lo levanta dentro del pueblo de Israel luego que muere Moisés, que era el anterior líder. Entonces el Señor levanta a Josué y le dice, bueno, tú vas a terminar la tarea, vas a llevar a la tierra prometida, vas a llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, yo te voy a capacitar, esfuérzate, sé valiente. Entonces, en el libro de Josué vamos a conseguir toda esa historia, desde que el Señor lo llama hasta que ellos logran entrar
a la tierra prometida. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente, nos vamos a estar enfocando en el capítulo 3 del libro de Josué. Y en este capítulo es cuando el Señor le da una de las primeras instrucciones a Josué y le dice, bueno, lleva al pueblo del lugar donde se encuentran hacia la orilla del río Jordán. Eso básicamente es lo que trata este capítulo, el capítulo 3. Y luego vamos viendo cómo el Señor, a medida de que van pasando los versículos, le va dando pequeñas instrucciones. Una de las primeras instrucciones que Dios le da a Josué es que le dice, bueno, cuando ustedes vayan a cruzar el río Jordán, quienes van a llevar el arca van a ser los sacerdotes y los levitas. Y el pueblo va a ir en pos de ellos, ¿sí? Primero van a caminar los sacerdotes con el arca y cuando el pueblo vea que ellos entran al río Jordán, ellos se van a levantar de sus lugares y van a ir en pos de los sacerdotes. Eso es una de las primeras cosas que el Señor le dice, o le da las primeras instrucciones. Pero algo bastante interesante, que a veces nosotros podemos leer la Biblia y perder tantos detalles, tantas perlitas que el Señor nos va dejando por allí que son muy valiosas. Y nosotros decimos, bueno, Moisés fue el anterior, Josué le dijo al pueblo, vayan, vengan, vamos a caminar hasta la orilla del río Jordán y vamos a esperar instrucciones. Pero esa espera de instrucciones les tomó 3 días. 3 días y 3 noches. Y yo me imagino que ellos allí frente al río, mirándose entre ellos, viendo el comportamiento del río, porque duraron 3 días y 3 noches, me imagino que vieron cuando el río crecía, vieron de repente qué tan agresivo era el río, cómo se comportaba, en qué horas crecía, en qué horas estaba más tranquilo. Yo asumo que ellos se tuvieron que preguntar, ¿cómo vamos a cruzar este río? Porque no es lo mismo cruzar el río como pasó en el capítulo 2 de Josué, que fue un pequeño grupo, unos espías que enviaron a ver la tierra, que cruzar toda una nación. Eran millones de personas. Y sabes, no eran simplemente personas, eran ellos con sus posesiones. Yo asumo que esta gente diría, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a cruzar el río? Y bueno, el Señor les va dando instrucciones a Josué a lo largo de este capítulo. Y una de las cosas que le dice en Josué 3, del versículo del 7 al 10, le dice lo siguiente. Luego el Señor le dice a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes, que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Ok, luego que el Señor le dice esto, la siguiente instrucción era, bueno, los sacerdotes van a ir, lo van a llevar, y los sacerdotes debían ir delante, como les dije anteriormente, pero el pueblo tenía que tomar una distancia entre ellos y los sacerdotes de aproximadamente 1 kilómetro. Esa fue la instrucción la primera instrucción que el Señor les da a Josué. Y cuando los sacerdotes caminan hacia el río Jordán, las aguas del río Jordán dejaron de fluir. Y ellos colocaron sus pies sobre el río. ¿Y qué pasó luego de eso? Ustedes lo pueden ver en esta historia, que es espectacular además. Se detuvieron y se formó como un muro altísimo. Y un muro que les permitió que el río quedara en seco y que el pueblo pudiese avanzar. Y pasaron todos, 1 millón de personas, millones de personas, juntos con sus posesiones. Y yo asumo que esto no les tomó 5 minutos, que este muro tuvo que tomar bastante tiempo, tuvo que permanecer de esta manera bastante tiempo, porque eran muchísimas personas, eran ellos lo que cargaban encima, y todos lograron cruzar el río en seco. Cuando cruzaron el río se consiguieron la siguiente ciudad, que es Jericó, que era la ciudad a conquistar. Y yo creo que de esta historia nosotros tenemos tanto que aprender, porque yo estoy seguro que ustedes, al igual que yo, tenemos una tierra prometida, o muchas cosas que le podremos decir tierra prometida
que anhelamos ver. Yo quiero que pienses, ¿qué es esa cosa que anhelas ver? Esa tierra prometida que le estás creyendo al Señor y que quieres verla. Bueno, yo creo que tenemos algunas cosas interesantes que podemos ir desglosando a esta historia para que nosotros podamos decir, bueno, que podamos aprender de las cosas buenas que hizo el pueblo de Israel a través del liderazgo de Josué para poder conquistar esa tierra que anhelaron durante 40 años. Lo primero es lo siguiente. Para creerle a Dios por cosas grandes en tu vida, inicia por creerle a Dios en las cosas pequeñas. En el capítulo 3 y en el libro de Josué, los primeros capítulos, nosotros podemos ver cómo el Señor le va dando instrucciones sencillas. El Señor nos llamó a Josué y le dijo, bueno, yo te escogí a ti para liderar este pueblo en este tiempo, vas a ser tú el que los dirija hacia la tierra prometida, toma el manual de instrucciones completo. No pasó así. El Señor le fue dando pequeñas instrucciones. Y la pequeña instrucción que le dice fue sencilla. Lleva al pueblo de donde están hasta la orilla del río Jordán. Simple. No necesitaba Josué ser un hombre extraordinario, un hombre de otro mundo. No era una instrucción que le dijo, bueno, agarra la roca y se va a convertir en tal cosa. No, simple. Dirige al pueblo. Y saben, Josué sencillamente obedeció. Él no sabía qué iba a pasar luego que él llegara al río Jordán, porque el Señor no se lo había dicho. Él simplemente obedeció la guía previa, lo que él conocía del Señor. Él sabía que si Dios lo había dicho, él lo iba a hacer. Que si Dios le había dicho que le iba a entregar la tierra prometida, él lo iba a hacer. ¿Cómo? No sabía. Simplemente obedeció. Y luego de esto el Señor va siendo más específico, diciéndole que bueno, que los sacerdotes lo que tenían que llevar el arca y todo lo que ya hablamos anteriormente. Pero la verdad, mis amados, es que nosotros muchas veces queremos creerle a Dios a lo grande. Y eso no está mal. Queremos creerle a Dios por las cosas extraordinarias. Pero sencillamente no obedecemos en las cosas simples de nuestra vida. No obedecemos en nuestro diario vivir en cosas como con quién me relaciono, quiénes son mis amistades, quién es mi novio, quién es mi círculo más cercano. No obedecemos en cosas como la manera en que enfrento, la actitud que enfrento la vida, cómo respondo, cómo hablo, qué sale de mi boca. Entonces, ¿está mal creerle a Dios por cosas grandes? Por supuesto que no está mal. Pero comencemos creyendo por las cosas pequeñas. Cuando el Señor nos diga, camina de aquí a la orilla. Ay, pero eso es muy tonto, se lo hace cualquiera. Sí, pero esa es la primera instrucción que el Señor te está dando. ¿Cómo quieres que el Señor te lleve a la tierra prometida? Ellos nunca iban a poder entrar a la tierra prometida si no caminaban en esa pequeña instrucción de camina y dirígete hacia la orilla del río Jordán. No lo iban a poder ver nunca. Necesitaban caminar ese pequeño trayecto. Tú y yo no vamos a poder ver nunca la tierra prometida si tú y yo no obedecemos en esas pequeñas cosas, en esas cosas que para ti pueden ser insignificantes. Y yo quiero hoy preguntarte lo siguiente, y quiero que juntos nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué cosas estás haciendo en tu diario vivir que sabes que estás desobedeciendo a Dios? Pensemos, reflexionemos en eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cosas sencillas estamos haciendo? Cosas pequeñas que el Señor nos ha dicho que dejemos y no hemos dejado. ¿Qué cosas sencillas en mi diario vivir no estoy honrando y no estoy obedeciendo y no estoy expresando a Dios a través de esas cosas? El segundo punto que quiero que aprendamos el día de hoy es el siguiente. Cuando obedeces a Dios, los problemas en el camino no son una prueba opresora, sino una oportunidad de ver a Dios actuar. Y quiero leerte algunos datos interesantes, unos datos que realmente podamos aprender algo sobre esto. En Josué 3:16 nos dice que tan pronto como los sacerdotes colocaron sus pies en el río, las aguas dejaron de fluir y que se formó un muro, como los dije anteriormente. Y este muro era más o menos de la altura del pueblo de Adán. Otro dato interesante con esto es que en la historia, a través de la historia, se han formado diferentes terremotos que han hecho como una especie de represa en el río Jordán, justamente a la altura del pueblo de Adán.
Y el suceso más reciente que está registrado, que podemos ver sobre esto, fue en 1927, cuando un terraplén de 46 metros de alto se derrumbó contra esta ciudad, bloqueando el agua durante 21 horas. Existen registros de excavaciones hechas en Jericó que indican un movimiento sísmico en la época en que cayeron las murallas. Justo allí, en esa primera ciudad, la ciudad de Jericó, que es la primera ciudad que conquistaron. ¿Y por qué te digo todo esto? ¿Para qué te interesa a ti saber si hay excavaciones, si hubo un terremoto o qué sé yo? Porque, ¿saben? Para la mayoría, un terremoto es una desgracia. Indudablemente es una desgracia. Pero en las manos de Dios, un terremoto, Dios lo puede convertir en lo que Él quiera. En ese momento fue un terremoto, pero le permitió, fue ese movimiento, fue que el agua, el muro y todo eso. Pero Dios lo utilizó para que esta gente pudiera entrar y ver la tierra prometida. El Señor puede usar esas cosas que de repente no es un terremoto como tal, pero esas cosas que no son muy agradables, esas cosas que indudablemente son unas desgracias para nosotros. Esas heridas, esas situaciones de vida, de nuestro pasado que nos han dolido, o esas situaciones que estamos viviendo actualmente que nos duelen, que no entendemos. No entendemos muchas veces. No entendemos por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace. Muchas veces no entendemos por qué el Señor nos permite pasar por situaciones tan difíciles. Pero ¿saben algo? Esas situaciones dolorosas y difíciles, en las manos del Señor, se pueden convertir en una bendición. Y no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Lo tercero que podemos aprender de esta historia es que Dios no tiene problema con exaltarte, pero la gloria es exclusiva para Él. En los versículos de este capítulo de Josué 3, del 7 al 10, el Señor le dice a Josué: te voy a exaltar, te voy a engrandecer delante del pueblo. Y Josué voltea y le dice al pueblo: conocerán a Dios. Esta actitud de Josué realmente me impresiona, porque nuestra tendencia como seres humanos es querer enaltecernos a nosotros mismos. Josué pudo llegar y decirle: ¿saben qué? El Señor me acaba de decir que voy a ser enaltecido, que voy a ser el nuevo líder y que tienen que obedecer lo que yo les diga. Pero no fue así. Te voy a enaltecer. Y Josué dice: vamos a conocer a Dios. Y realmente esta actitud de Josué me encanta. Y algo bastante interesante, y que yo cuando comparaba esto decía: Señor, tú eres impresionante. Es que como comenzó el éxodo para este pueblo, ¿cómo comenzó? Cruzando el Mar Rojo. Así en seco, por supuesto, así como comenzó este éxodo, así terminó. Ellos comenzaron cruzando el Mar Rojo y el éxodo terminó cruzando en seco el río Jordán. Yo asumo que cuando ellos iban por el río Jordán recordaron lo que sus padres les dijeron, porque ya esta era la segunda generación del pueblo de Israel. Las historias que le contaron cuando ellos también cruzaron el Mar Rojo. Dios comenzó esta historia con un milagro y la terminó con un milagro, porque así es nuestro Dios. Él no tiene problema de entregarnos una tierra prometida. Y Él no tiene problema porque, ¿saben? Este milagro no dependía, o esto no dependía de quién estaba enfrente. No dependía si anteriormente era Moisés el líder y ahora era Josué. No dependía si antes estaban enfrente del Mar Rojo y ahora se encontraban enfrente del río Jordán. No dependía de cuál era el problema y cuál era la situación actual del pueblo. Dependía de quién estaba enfrente. Dependía de que la presencia de Dios estaba con ellos. Así como estuvo en el Mar Rojo, estuvo en el río Jordán. ¿Qué pasó en el desierto? La presencia del Señor no estaba. Y por eso duraron 40 años divagando en el desierto, porque dejaron de mirar a Dios y el Señor quitó su guía y su protección del pueblo. Cuando el Señor devolvió la guía y la protección del pueblo, fue cuando ellos pudieron culminar eso que ya Dios le había prometido. ¿El problema fue el Señor, que quiso demorarse 40 años? No. El problema fue su corazón. El problema fue la desobediencia y todo lo que sucedió en el desierto. Porque Dios dijo que le iba a entregar la tierra prometida. Y Dios le entregó la tierra prometida. El proceso, el trayecto, ellos decidieron qué tanto tiempo les tomó. Y tú y yo decidimos también cuánto tiempo nos va a tomar poder ver eso que tanto anhelamos. Otro dato que de verdad me parece sumamente interesante de esta historia es que el capítulo 3 de Josué solo tiene 17 versículos
Y en 14 versículos se nombra el arca del pacto. El Señor es insistente dando instrucciones sobre el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. ¿Y por qué Dios es tan insistente? Porque sin su presencia no iban a poder hacer nada. Y debemos entender, tú y yo debemos entender la importancia de estar respaldados por la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos? Porque todos queremos ir y encontrar. ¿Cómo lo logramos? Obedeciendo, amados. Obedeciendo. Sabes, en este mensaje no te vamos a decir, bueno, tú haces esto y aquello y lo otro y lo vas a lograr. No, una cosa. Si quieres la presencia de Dios en tu vida, que significa el respaldo, que significa que vas a poder ver eso que estás anhelando, si es la voluntad del Señor, por supuesto, si es un plan de que Él te lo dijo, porque la serie se llama Él lo dijo, no es lo que tú dices, es lo que Él te dice. Necesitamos obedecer. Y quiero que leamos juntos algo que está en Filipenses Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Que haya en usted el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús es nuestra mayor expresión de obediencia. Era Dios. Sí, era Dios. Y Él sencillamente decidió obedecer a su Padre. Y sabía que estar acá como humano iba a ser terrible. Tuvo que enfrentar muchas cosas, pero fue obediente hasta la muerte. Porque nosotros somos obedientes cuando realmente le creemos a Dios. No cuando creemos en Dios como una filosofía de vida. Porque lo que nos hace ser obedientes no es nuestra capacidad. Lo que nos hace ser obedientes es que tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es. No somos obedientes porque, wow, ¿qué dominio propio tiene Ana? ¿O qué dominio propio tienes tú? Porque ese dominio propio es desarrollado por el Espíritu Santo, que vive y mora en ti y en mí si tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es por ti, no es por mí. No es porque eres súper guau, es porque Él es súper guau. Y para ir terminando, quiero que nos preguntemos lo siguiente y quiero que seamos honestos. Que podamos ser honestos porque al fin y al cabo nos engañamos a nosotros mismos. ¿Lo has intentado? ¿Has tratado de vivir una vida que obedece a Dios? Pensemos, ¿realmente lo hemos hecho? Saben, muchos dicen estar decepcionados de Dios, pero en realidad están decepcionados de sí mismos porque nunca le han dado una oportunidad real a Dios. Muchas veces decimos, no, es que lo intento pero no puedo, pero es que realmente no hemos permitido que el Señor lo haga por nosotros, porque nuestras fuerzas son escasas, nuestro dominio propio es muy poquito. Quien puede hacer esto de nosotros una realidad es el Señor a través de ti y de mí. Y realmente quiero invitarte a que le podamos dar una oportunidad a Dios. Esta serie realmente me parece que es un regalo del Señor para nuestras vidas, porque nos aferramos a eso que queremos alcanzar, y muchas veces olvidamos que sin el Señor en nuestras vidas y sin ser obedientes a Él, vamos a estar patinando por tanto tiempo en lo mismo, y nos iremos a morir, y no iremos a ver lo que el Señor dijo que nos iba a dar. Y yo quiero que juntos, amados, oremos por esto. Yo quiero que oremos para que este año 2021 pueda ser un año de obediencia y que esa obediencia podamos agarrar las fuerzas en nuestra intimidad con el Señor. Así que oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios de milagros. Te damos gracias porque nos enseñas tanto a través de tu palabra. Y muchas veces somos tan flojos en leerla, en conocerla, en mirar con lupa los detalles, Padre. Gracias porque nos has dejado un manual de instrucciones precioso, donde si queremos conocer tu corazón podemos ir allí, donde si queremos obedecerte podemos ir allí. Padre, yo te pido que en este año tú puedas avivar nuestra vida y puedas colocar en nosotros el querer como el hacer. Padre, pero también te pido que seamos intencionales en buscarte, en ser insistentes, en buscarte una intimidad diaria y que esa intimidad
se pueda ver reflejado a través de nuestra obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, no quiero que simplemente nos vayamos y sea una prédica más, sino que podamos tener algo que aplicar. Y yo quiero que esta semana le demos una oportunidad a Dios. ¿Y cómo le vamos a dar una oportunidad a Dios? De la siguiente manera. Haz una lista de pequeños actos de obediencia con los que iniciarás este año. ¿Sabes? Esa primera pregunta que te hice en el primer punto, ¿en qué estás desobedeciendo a Dios? Bueno, haz una lista de lo que repetitivamente haces y que realmente quieres dejar y empezar a obedecer a Dios este año. Busca a alguien que sabes que te puede ayudar espiritualmente y comparte tu lista. Pídele que te ayude a seguir en el camino correcto. Y no olvides lo siguiente: si Dios lo dijo, Él lo hará.